Si algo hemos aprendido en esta pandemia es la importancia de la salud mental en la salud pública general. Fue algo que salió a la vista después de los largos confinamientos y, por supuesto, de las diferentes secuelas de la propia enfermedad SARS-CoV-2. Por eso, esta noche, Leonardo García Tsao y yo revisaremos las diferentes visiones que ha tenido el cine iberoamericano sobre la salud y las enfermedades mentales. En otro tema, todo el equipo de Encuadre Iberoamericano lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de los más grandes cineastas de nuestra región, el mexicano Felipe Casals, de quien hablaremos en nuestra sección In Memoria. También repasaremos el recorrido de nuestro cine en diversos festivales alrededor del mundo, revisaremos la trayectoria del director ecuatoriano Sebastián Cordero y, para terminar, daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal, Fernando? Pues como ya anticipamos brevemente, en esta ocasión quisimos hablar de un tema que ha salido mucho en las conversaciones a raíz de la pandemia y del confinamiento, que es las enfermedades mentales, la salud mental, todo aquello que a lo mejor no había sido tan evidente cuando solíamos salir a la calle y convivir con mucha gente y que de pronto se acentuó al vernos todos conviviendo en espacios cerrados durante mucho tiempo y además con la angustia pues, de la amenaza que surgió. Y a la hora de pensar cómo se había representado esto en el cine, nos dimos cuenta de que había muchas distinciones. La ficción normalmente ha hablado de locura más como una forma de caracterizar a ciertos personajes, incluso de estereotiparlos, a veces como recurso cómico. Muchas veces como recurso cómico, sí. El manicomio como un lugar que es, incluso los locos del manicomio ya también a veces son figuras estereotípicas, pero también de un tiempo para acá ya se ha abordado de una manera más seria, ¿no? Ya ni siquiera hablando de locura, sino de, como tal, enfermedades mentales, dónde se atienden, qué importancia se le da, en fin. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ver un poco las distintas formas de las que se habla las de la enfermedad. Representaciones. Así es. De la neurosis o como quieran llamarlo. Sí, pues en el cine clásico mexicano, para empezar por nuestro país, sí, quizá no hay de estas representaciones más a profundidad, ¿no? Serias no hay. No hay. No, incluso la que se pretendía ser seria, que era Manicomio, de José Díaz Morales, era, bueno, es de risa loca. Es de risa loca, sí, literalmente. Sí, literalmente. No, yo me acuerdo que un psiquiatra, un psicoanalista la vio y escribió una crítica por una revista que teníamos, que se llamaba Cine, y bueno, estableció ahí todas las barbaridades que se cometían en esa película. Pues es que yo creo que el cine en general, no solo en Iberoamérica, sino en general, ha contribuido a muchos de los estigmas que pesan sobre la psiquiatría. Mucha gente no quiere que se le asocie a un psiquiatra o a un medicamento porque van a decir, estoy loco. Estoy loco. Tenemos, por ejemplo, no sé, yo pensaba, incluir el cine de Luis Buñuel no sería propiamente incluir personajes. Bueno, vamos a hablar de una de sus películas más adelante, sí. Pero es otro tipo de estado mental. En un momento en el que todos viven, en una película en la que todos se comportan de una forma extraña porque el tono es surrealista, no estamos hablando propiamente de eso, ¿no? Bueno, los surrealistas inventaron lo del amor loco, que era esa obsesión amorosa que llevaba a un personaje a comportarse de manera desaforada. Y socialmente inaceptable, ¿no? Sí, estaba pensando en Profundo Carmesí de sí. Arturo Ripstein, que bueno, está la locura también como psicopatía, que esa es otra forma de entender la locura en el cine, ¿no? Y ha habido un montón de asesinos psicópatas. Pero tampoco es por ahí por donde quisimos abordarlo. No, porque no es serio. Es decir, no es un tratamiento de la psicopatía como es un gancho para el horror, ¿no? Es un gancho para emociones baratas. Sí, ¿tú te acuerdas de alguna película de estas, las de los 60 o 70, sí ya empiezan a aparecer representaciones más serias, ¿no? Sí, pero digo, desde Psicosis, el Psicosis desató toda una ola de asesinos psicóticos que bueno,
Digo, era clásica la secuencia final de Psicosis, donde el psicoanalista o el psiquiatra explicaba por qué Norman era la mamá, y era la peor secuencia de la película porque explica todo, ¿no? Porque no era necesario. No era necesario. No era necesario. Pues estoy pensando si nosotros tuvimos nuestro equivalente a un Psicosis. No necesariamente, ¿verdad? No. Porque tampoco hemos tenido una serie, una beta de asesinos. En serie. Exacto, sí. Exacto. En cambio, digo, el cine hollywoodense es pródigo. Pues estaba pensando en, por ejemplo, una forma humorística de representar la locura se dio en Llámenme Mike, de la que ya vamos a hablar más adelante, solo es para curioso mencionar cómo, esas décadas primeras, cómo ¿no? por decir así, la moral imperante hace que la locura se confunda con la comedia. Por eso todos los títulos de las comedias hollywoodenses en México tienen el título loco, ¿no? La locura está de moda, el mundo está loco, en fin, todo se asociaba con locura, ¿no? Como si el sentido del humor fuera de alguna manera socialmente también reprimible, ¿no? Sí, o como que no te debes de tomar en serio a una persona que puede manifestar una enfermedad mental, ¿no? Exacto. Sí, no sé, yo pensaba en cine de Almodóvar, que también sería muy difícil de catalogar como cine de personas locas. Son personas que actúan en el extremo, pero también es más bien cine fársico. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Habíamos pensado si considerar La piel que habito como una de las películas donde se representa la locura, pero El científico loco también es una forma de estereotipar o bueno, tiene que ver más bien con un género literario incluso, ¿no? O con un género cinematográfico, ¿no? Sí. Bueno, y en el resto ya hemos hablado de México, en Iberoamérica hay ejemplos, por ejemplo, Hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela, donde se plantea que si un personaje puede ser extraterrestre o estar mal de la cabeza, ¿no? Cosa que conduce siempre a la cursilería típica de Subiela, ¿no? Y digo, una película que termina con la oda a la alegría ya comete todos los pecados del mundo, ¿no? Es como lo peor que puedes hacer. Ha habido sobre todo buenos documentales, ¿no? Sobre todo a últimas fechas. Sí, el documental ha sido un género muy útil para tratar el tema del tratamiento de los males mentales, ¿no? Hablando de películas que han despertado polémica por el tema de cómo se representa la locura, hace muy poquito pues, se exhibió la animación Ana y Bruno de Carlos Carrera, ¿la recuerdas? En sí, donde claro. Bueno, no sé si la vieron, una madre está hospitalizada en un centro, en un manicomio, sí. Y era la imagen que se tiene todavía de los centros, sí. ¿no? En donde las enfermeras malditas, que esto también tiene que ver un poco con la herencia americana, ¿no? O las terapias de electroshock, todo esto que además, no sé si... es otro tema que quizá no viene al caso comentar ahorita, que nunca han sido tan como se representan en el cine. No, se ha satanizado mucho. Y que incluso han sido útiles y siguen usándose. Sí, claro, ¿no? claro, pero siempre se representa como una forma de tortura sádica que existe en los manicomios, ¿no? Y quizá en grados menores de alteraciones o desórdenes mentales, lo que sí se ha representado mucho es, por ejemplo, el tema del Alzheimer, ¿no? Que ya lo hemos comentado, sí. lo comentamos aquí, por ejemplo, cuando hablamos de Juan José Campanella, hijo de la novia. La película de Natalia Brustein, Tiempo suspendido. Sí, que es, insisto, es una película muy ambivalente porque los únicos momentos de felicidad de la abuela, de la directora, es cuando olvida su pasado de activista, en tanto sus hijos fueron desaparecidos de la dictadura, ¿no? Sí, pero sí era un tratamiento muy emotivo, digamos, del caso, tratándose de su abuela, ¿no? Sí, hace poco salió un documental en Netflix que se llama Vaquero del Mediodía, de Diego Osorno, en donde se habla de otro tema interesante, que es la intersección del arte y la locura, ¿no? Que tanto está todo este mito romántico del artista como alguien que tiene que perder la cabeza para poder crear. El documental te habla de un personaje, Emanuel Loyola, un poeta que desapareció y no necesariamente lo presenta como un loco, pero sí.
¿no? Alguien que no podía vivir en La sociedad. sociedad y acaba desaparecido, ¿no? Que desaparece totalmente de la sociedad, que desaparece de las redes, ¿no? Y plantea la pregunta de si es necesario tener un desequilibrio mental para crear, lo cual también ya ha sido muy cuestionado porque se presta a la romantización de la locura, ¿no? Sí, médico, loco y poeta, ¿cómo es el dicho? De médico, poeta y loco todos tenemos un poco, pues por ahí va la cosa de Vaquero a mediodía. Sí, bueno, está la película El infierno de todos tan temido, que es la menos mala de Olhovich. en donde también creo que es la menos mala. Manuel Ojeda, ¿no? Representando a un hombre paranoico. Sí. Y sobre todo... Está en un psiquiátrico, precisamente, pero que intenta rehabilitarse, ¿no? Pero el psiquiátrico también es representado un poco como este lugar del horror, ¿no? Sí. Los electrochoques ahí son sí. otra de las representaciones traumáticas, y todos quienes han tenido electrochoques ahí terminan teniendo secuelas, ¿no? Pues no sé, hay películas como Camino a Marte. Yo no la vi, tú la viste, ¿verdad? Yo la vi, que era un poco como Hombre mirando al sudeste, atenuada, no tan cursi, pero era una película que no estaba mal, fíjate. Yo la vi porque la actuación de Luis Gerardo Méndez era muy buena, era muy ambigua. Entonces tú decías, bueno, posiblemente que sí sea un extraterrestre, no un... Es que es muy difícil, es muy difícil un protagonista loco o con alguna enfermedad mental, porque normalmente uno tiende a identificarse con esa persona, o es lo que se busca, y entonces es difícil porque no sabes confiar en su percepción, de la realidad, ¿no? En el caso de pacientes con esquizofrenia o con Alzheimer, como se vio en la película esta que recién, el The Father, la película de Anthony Hopkins, pues si la percepción es difícil de evaluar, tú como espectador quedas un poco perdida. Esta película lo lograba muy bien, pero si no se logra bien, normalmente es muy complicada, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo, Fernando y yo vamos a enumerar nuestras favoritas sobre el tema de la salud mental en el cine, y después veremos una cápsula hecha por Canal 22, una entrevista con el director Fernando Trueba sobre su película El olvido que seremos. Quédense con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso y con nuestras favoritas. Aquí hay puntos en común entre Fernanda y yo. Bueno, la quinta ahí coincidimos, que es María de mi corazón, de Jaime Humberto Hermosillo, que nuevamente ahí está planteado el manicomio de Pesadilla, ¿no? El instituto psiquiátrico que no permite que la heroína, o sea, María, que interpreta a María Rojo, salga, porque ella llega con una letanía de que ella solo venía a hablar por teléfono, y eso se le considera que es parte de su sintomatología, ¿no? Sí, una loca que se quiere escapar del manicomio. Sí. Es una muy buena adaptación de un cuento de García Márquez, de las pocas buenas, casi única adaptaciones que ha tenido García Márquez al cine. Sí, porque el guión lo hizo Hermosillo, no lo hizo García Márquez. Pero influye el hecho de que antes de llegar a este lugar, ella era una maga, ¿no? Era una maga. Era una maga, y entonces cuando llega y habla de sus animales y de su vida, pues eso contribuye a que nadie le crea. Yo creo que lo que retrata muy bien esta película es el infierno de que una vez que alguien te considera loco, cualquier cosa que dices ya no sales está de eso. enmarcada en ese contexto, sí. ¿no? Incluso que te están secuestrando, que lo que sea, ya todo es parte de tu locura. Sí, y la película es muy, muy eficaz, es decir, sí te crea esa sensación de horror, de que el héroe, que es Héctor Bonilla, la tiene que rescatar y él también tiene problemas. En fin, la película concluye en tono pesimista. Él abandona, porque como... Sí. Cree que fue abandonado. Entonces todo conspira para que ella no. que se quede encerrada. Y el cuento es cortito, el cuento se llama Yo solo vine a hablar por teléfono. Sí, yo no lo conozco. Y es como notable que la película es dura más de 2 horas, entonces es curioso esa adaptación, pero sí es muy angustiante. Totalmente, sí. ¿Cuál es tu cuarta favorita? Mi cuarta es El silencio de la princesa, de Manuel Cañive. Es un documental que tú colocas en tu...
Yo Sí, lo conozco, ajá, es mi número 3. Tú la pones en el 3. Entonces la comentamos entre los dos. Sí, entre los dos la comentamos. Bueno, El Sexo de la Princesa trata sobre una actriz, Diana Mariscal, que fue célebre a partir de su actuación en Fando y Lis de Jodorowsky, y que después tuvo un descalabro mental, podría decirse, ¿no? Sí, pues se dice que incluso la película de Jodorowsky fue lo que le detonó una esquizofrenia latente. Sí. ¿No? Yo creo que es una de las películas que mejor retrata esta cosa del arte como catalizador de la locura, o la locura como catalizadora de arte, porque en ese momento los entrevistados, familiares, conocidos y demás, cuando hablan de Diana Mariscal antes de trabajar con Jodorowsky, les fascinaba mucho esta parte de ella en donde parecía vivir en un mundo raro, cuando en realidad pues había una enfermedad que atender ahí. Sí. Ahora, la película es muy acertada en su tratamiento porque sí crea una sensación de misterio. Creo que el accidente que tuvo la película, que es no poder entrevistar a Diana Mariscal sin nunca dar con ella personalmente, ayuda a ese documental, ayuda a esa sensación de misterio, de decir, ¿y qué pasó con Diana Mariscal? ¿No? Pues solamente se oye su voz cuando habla por teléfono con su hermano. Sí, su hermano. Con su hermano, ella ya está en una institución mental. Pero pues sí, se nota que su discurso no corresponde a la realidad. Y cuestionan, no lo cuestiona directamente a Jodorowsky, pero sí un poco el hecho de haber explotado esa parte de Diana Mariscal para su película, que es algo que hacía mucho Jodorowsky, ¿no? Totalmente. Sí. Y bueno, mi número 3 es una película que se ha visto muy poco, en México no se vio, que se llama Inconscientes, es una película española de Joaquín Oristrel, que es una estupenda farsa, una farsa freudiana, por llamarla de algún modo, que se ubica en 1913, sí, Freud está en pleno apogeo de sus teorías, y hay un discípulo de él en España, y en fin, como todas las farsas, es una comedia de situaciones, donde se persigue, los personajes se persiguen, en fin, hay mucha locura, por decirlo así, que son dos personajes, son psiquiatras, discípulos de Freud. Yo no la he podido ver. Sí, no, es una lástima, te digo, yo la vi porque me la enviaron, porque yo era programador de festivales, y me mandaron el video y la vi y quedé muy satisfecho con la conocidos, película. ¿no? Luis Tosar. Luis Tosar es el cuñado, Leonor Watling es la mujer, y también Alex Brendemühl es el otro psiquiatra. Entonces sí, es muy buen reparto y dirigida con extraordinaria ligereza la ligereza adecuada por Oristrel, ¿no? Yo incluso me atrevería a compararla con Billy Wilder, ¿no? Se ve que es un discípulo de Billy Wilder y trató de emular ese tipo de comedias, ¿no? Ay, ojalá se pueda ver en Ojalá alguna se pueda parte. ver, sí. Sí, nos saltamos el número 4, porque como comentamos antes, El silencio de la princesa, que es El cuarto desnudo de Nuria Ibáñez. Es un documental mexicano. Me parece que incluso ganó el Ariel, el mejor documental. Es muy perturbador, porque lo que hace es que toma los testimonios de niños, sí, son niños. Son niños, sí. En hospitales psiquiátricos, a donde los llevan sus padres, porque ya les es imposible convivir con ellos, porque unos han tenido intentos de suicidio, otros les hacen la vida imposible, y esto es algo que es muy justo decirlo, porque bueno, son niños perturbados, y es muy doloroso ver cómo a esa edad se nota realmente una oscuridad en su rostro, pero lo que me llamó la atención, la volví a ver, no la había visto desde hace mucho, fue que la cámara solamente los muestra a ellos, no muestra ni a los padres ni a los doctores que los están entrevistando, y escuchas a los padres describiendo describiendo la situación con los niños, y te das cuenta de que quienes se beneficiarían mucho de una terapia son los padres, sí, porque hay mucha violencia familiar, hay mucha incomprensión hacia lo que les pasa, hablan de ellos como si no estuvieran ahí. Yo lo recuerdo como un documental muy perturbador. Muy perturbador, sí. Me acuerdo que me dejó muy mal parado, o sea, yo dije, que pobres niños. Una niña... Lo que te genera es mucha lástima. Vamos, una niña no llega a la adolescencia y que pide que la internen porque no está segura de si la dejan libre va a volver a intentar suicidarse. Pues es una cosa desoladora. Sí. Sí.
Sí, bueno, pues ¿la viste en Filmin Latino? La vi en Filmin Latino. Sí, sí, se la puede pueden ver. ver para Bueno, mi número 2, la 3 tuya es El silencio de la princesa, ya que ya la hablamos. comentamos. Mi número 2 es Los motivos de luz, de Felipe Casals, que ya hablamos de ella cuando hablamos de la filmografía de Casals. Y en otra ocasión que hemos hablado de ella, no me acuerdo en qué tema, pero es el famoso caso, ¿no?, de Elvira, de Elvira Luz Cruz, que fue acusada de haber matado a sus hijos. Y de ahí Casals parte para hacer una disección del caso con una psicóloga interpretada por Delia Casanova, quien es la que tiene que diagnosticar si Elvira Luz Cruz sufre de un malestar o si estaba lúcida cuando mató a sus hijos. Que al parecer sí, ¿no? Sí, porque cuando están las escenas carcelarias y tiene contacto con otra presa, le pide que le cargue más bien le pide cargar a su hijo, y te das cuenta de que ella tiene todo un delirio sobre el más allá, algo religioso que seguramente fue inculcado por un cura que abusó de ella cuando era pequeña, ¿no? Sí, sí. Muy buena película. Hace poco tuvo una restauración y se ve que la película no ha envejecido nada, ¿no? Es una película que sigue vigente, a pesar de que fue hecha en 1985. Sí, porque es además muy sobria y muy minimal. Muy, sí. Tu número 2 es Llamen en Mike, que estuve tentado a ponerla. Sí, que la mencioné hace rato. Sí. Pues porque es una especie de adaptación, no adaptación literal, sino basada en la idea del Quijote, ¿no? Alguien que de leer tantas novelas se vuelve loco y comienza a actuar como uno de los personajes, en este caso un judicial en México en los 70. Sí, que lo encierran. Pero con todos los modos de un judicial mexicano, que pues quien vive en México sabrá. Y es chivo expiatorio de un caso, lo golpean. Y eso le hace creerse un personaje de novelas. De creerse Mike Hammer, de hecho. Sí, por eso Llámeme Mike. Pero entonces habla como personaje de novela gringa y entonces todo es a su alrededor. Es muy divertido ese secuencia contraste. del manicomio es particularmente chistosa. Yo recuerdo que hay uno de los pacientes que nomás dice sí, no, no. Y cuando se está quemando, grita con más urgencia, sí, no. Y con Sasha Montenegro también, que aparece, ¿no? Se aparece como... Y entonces también ella, pues sí, ¿no? Siendo como una mujer del cine mexicano de esos años, y él comportándose como hard-boiled. Detective duro, sí. Sí, no, esa se puede ver en YouTube. Bueno, no sé en dónde se puede ver, pero está editada en DVD y se puede ver. Está editada en DVD, sí. Y bueno, finalmente la número 1, coincidimos en de Luis Buñuel, que yo ya la había puesto en mis favoritas de comedia negra, y es una favorita mía de todos los tiempos, es de lo mejor de Luis Buñuel, es el perfecto paranoico. El retrato de Arturo de Córdoba en esa película es alguien que siempre cree que tiene la razón. Siempre cree que se están burlando de él. Tiene celos enfermizos de su mujer, cree que lo engaña con todo el mundo. Y la secuencia clave es la de donde ya sufre su crisis, que es cuando va a una misa y cree que todos en la iglesia se están burlando de él, ¿no? Incluyendo el cura. Que también es muy Buñuel, porque pues como también le gustaba darle con todo. y además es perturbador, bueno, no perturbador, es más bien muy elocuente saber que Luis Buñuel decía que era la película con la que más se identificaba a él. O sea, él como personaje. Porque él era un hombre muy celoso, ¿no? Muy celoso, muy cuidador de su mujer. A pesar de que es una adaptación, ¿no? Es una adaptación. No recuerdo. La película, sí, de una novelista argentina. Ok. Pero pues, pero sí, decía que el machismo se había heredado los mexicanos de los españoles. Sí. Y pues se ve también aquí. Y además el diseño de producción es increíble, ¿no? En la casa que le diseñaron es exactamente el retrato de su locura. Con estos diseños como gárgolas. Laberínticos, sí. No, está muy bien, es una gran película. Si no la han visto, traten de verla. Se puede conseguir en video. Se puede conseguir en video, sí. La última secuencia es fantástica, porque él se está recluido en un monasterio. Sí. Es Buñuel mismo, ¿no? El que dicen, el actor, que camina en zigzag, al parecer ya está curado y pues no. Estas fueron nuestras favoritas. Sí. Y bueno, ahora sí los invitamos a ver, como les habíamos anticipado, a ver una entrevista con el director Fernando Trueba a propósito de su película El olvido que seremos.
no es que yo tenga un interés en Latinoamérica, ¿sabes? Tengo en el planeta en el que vivo y en la gente y en la especie humana, ¿sabes? Entonces, y dentro de eso, como hago películas, pues buscas buenas historias, buenos personajes, cosas interesantes, ¿no? Que tú pienses que merece la pena hacer una película de ello, ¿no? Lógicamente, con Latinoamérica, como tenemos mucha proximidad a través de la lengua, ciertas cosas comunes culturales, también conflictos, ¿no? En principio me daba miedo hacer la película porque me gustaba demasiado el libro y sabía que el libro le había gustado mucho a la gente. Entonces, ponerte a adaptar un libro que la gente ha llorado leyéndole, que le ha tocado el corazón, es comprar papeletas para pegártela, para el desastre, ¿sabes? Dices, a partir de aquí un libro que gusta tanto, lo único que puedo hacer es decepcionar a los que lo leyeron, ¿no? Y entonces esa cobardía yo la tenía. Pero en un momento, bueno, dándole vueltas y tal, no sé qué, luego también pensé, este personaje tan maravilloso, de este médico, este ser humano tan fantástico. Digo, si no hago la película sobre él, luego me voy a arrepentir. O sea, el cine ya está lleno de historias de criminales y de seres absurdos y de imbéciles y de todo tipo de cosas. Entonces, permitirte tú el lujo de decir, no voy a contar la película de un ser humano de verdad, un tipo que dedicó su vida a ayudar a la gente, a intentar que este mundo sea mejor, más vivible y más humano, pues me parecía que tampoco tenía derecho y que era un personaje al que yo, a través del libro, me había enamorado de ese señor. Es muy bonito hacer películas de época. Cuando yo empecé en el cine, hice mi primera película y eso, yo, si me hubieras preguntado entonces, te hubiera dicho, yo nunca haré una película de eso. ¿Sabes? Porque me parecía como que eso era muy raro, hablar de una época en la que tú no has vivido, o que tú no estabas allí, y que eso era muy caro, que nunca iba a estar. Y luego he hecho muchísimas películas de época y disfruto mucho haciendo películas de época. Porque a mí me encanta que las películas sean un viaje, ¿sabes? De hecho, no me gusta rodar en mi ciudad. No porque no me guste Madrid, me encanta Madrid, vivo aquí. Rodar en Madrid para mí es como ir a la oficina, ¿sabes? Vas a rodar y luego vuelves a casa, a cenar con la familia, ¿sabes? Eso es como... Y para mí el cine tiene que ser una aventura. Si estuviera trabajando en Madrid, me parecería que estoy en un trabajo cualquiera. Y no acabas de desconectar con la realidad, ¿sabes? Estás diciendo, uy, hoy he quedado a cenar con no sé quién. En cambio, cuando tú te vas a otro lugar, a otro país, toda tu vida se queda suspendida. Ya no existe ni tu casa, ni nada. Solo existe la película. Y eso es maravilloso, eso, meterte al 100% dentro. Yo creo que la memoria, el recuerdo, siempre tiñe las cosas, ¿no? Le da una pátina por encima, ¿no? Y era muy bonito esta coexistencia dentro de esta historia de la realidad del presente, ¿no? Con toda su dureza y su crudeza que tiene siempre el presente, y el recuerdo de la infancia, ¿no? de ese paraíso perdido que es la infancia de todos, ¿no? Siempre son esos recuerdos buenos o malos, también pueden ser malos, ¿no? Y ser un infierno felizmente perdido en vez de un paraíso perdido. Pero eso era un ejercicio bonito, es el lado que tiene la película también de trabajar con la memoria. La película en mi cabeza era así, y yo mismo me decía, ¿pero por qué? Y decía, es que esta escena solo me la imagino en color y estas otras solo me las imagino en blanco y negro. Entonces yo prefiero siempre seguir la intuición que seguir razonamientos, ¿no? Aunque yo soy una persona que me gusta mucho la filosofía, razonar, leer, etc., en el arte creo que hay que dejar la inteligencia metida en un cajón y dejarse llevar más por las sensaciones, la intuición, los sentimientos, etcétera, ¿sabes? No creo mucho. Bresson, que es uno de los grandes maestros para mí en el cine, decía siempre, desconfía de la inteligencia, ¿no? Que todo lo complica, ¿sabes? Entonces creo que es un consejo muy bueno en el arte, no en la vida, pero desde luego sí en el arte. Ningún problema, solo de los demás.
Vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a repasar la filmografía del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero. Haremos nuestro In Memoriam con un énfasis en la filmografía de Felipe Casals, recientemente fallecido, y Francina Islas presentará una cápsula sobre el Festival de Cine de Ourense en España. No se vayan. Y bueno, estamos de vuelta. Vamos a repasar la filmografía de un director del que ya habíamos empezado a hablar la emisión pasada, cuando hablamos de la trayectoria de Berta Navarro como productora. En tanto, uno de sus producidos era Sebastián Cordero, un director ecuatoriano. Sí, que el cine ecuatoriano está, digamos, en una fase de querer ser una industria, no lo ha logrado, y su producción siempre ha sido como muy desigual, muy de vez en cuando. Se conoce sobre todo a Camilo Luzuriaga como el antecedente, pero el que ha tenido más proyección internacional ha sido Cordero, ¿no? Sin duda. Y casi siempre ha trabajado en coproducciones, quizá su única película ecuatoriana es Rateros y Ratones. Sí, que es una... Ratas, ratones y rateros. Para Ratas, Ratones y Rateros, sí. Para hablar de ladrones, ¿no? Sí. Que es una película muy dinámica, sigue la vida... A mí me gusta mucho, creo que es la que más me gusta de Sebastián. Es una película que trata el crimen urbano a través de la figura de un pícaro, porque el personaje de Ángel es realmente cae en la tradición literaria del pícaro. Sí, no hay un juicio, ¿no? No es como el cine de Gaviria, por decirlo, de Víctor Gaviria. No, el personaje es incluso simpático, tiene una especie de viscosa simpatía en la cual él daña a todos los que están a su alrededor, en especial a su primo, que se llama Salvador. Los nombres son muy bíblicos. Y lo lleva a la ruina, ¿no? Es muy curiosa esa relación destructiva que tiene uno con el otro, ¿no? Y realmente te tiene al borde del asiento, como se dice. Sí. Y pues, vamos, de alguna manera es previa a Amores Perros, pero tiene esta energía, ¿no? Tiene esta energía muy callejera, me refiero sobre todo a la historia de Gael, ¿no? Bueno, sí. Octavio, ¿no? Ajá. Incluso visualmente hay como estas partes de las paletas azules y verdosas, en donde, digo, es una película de mucho menos presupuesto y mucho menos ambiciones y todo, pero hay como es un poco ominosa en ese sentido, ¿no? Sí. Lo cual es pues un halago para Sebastián. No, es una película que me gusta mucho. La he vuelto a ver y sí cumple. Sí. A lo largo del tiempo ha funcionado muy bien, sí. Y es a partir de esa película que Berta Navarro y Guillermo del Toro, sí. Con la compañía Tequila Gang, le echan el ojo, ¿no? Sí. Cuando se empieza a presentar en festivales. Y producen Crónicas. Sí, que se presentaron en Cannes en Una cierta mirada. Es una película que arranca tan bien que el resto de la película sufre por eso, me parece, ¿no? Se vuelve como anticlimática después de un inicio tan intenso, que es donde Damián Alcázar es casi linchado por el papá de un niño al que él acaba de atropellar. En fin, se vuelve una película, se vuelve en esa secuencia algo realmente... A mí me gusta hasta el final, fíjate. No está mal, pero te digo, sí va como en bajada después de ese inicio tan fuerte, tan fuerte, sí. Porque luego se mete en el asunto del dilema moral de John Leguizamo, un periodista superestrella que llega con Leonard Watling, ¿no? A hacer un reportaje sobre un asesino serial y empieza a sospechar que es Damián Alcázar, ¿no? Pero entonces está en él explotarlo como material para su noticiero o entregarlo a las autoridades y se va convirtiendo él en el villano, ¿no? Bueno, no en el villano, pero pues al final eso es lo que te sugiere, ¿no? Es lo que sugiere, sí. Sí. Aparece Chema Yaspic, muy chavito, de camarógrafo. De fotógrafo, sí. Sí, lo único que hace, cargar la cámara. Cargar la cámara y de alguna manera servir como de alguien que coloca en la realidad a Leguizamo, ¿no? Siempre le dice, lo hiciste muy bien, siempre irónicamente, ¿no? Es como su conciencia, es como su Pepe Grillo. Sí, como quedaste muy bien como la estrella que eres, la estrella, ¿no? que eres, sí. Sí, a mí también me gusta mucho Crónicas. Sí. Rabia es interesante, aunque a mí me pasa que no me la creo del todo. ¿No te crees que pueda vivir un hombre escondido en una casa a lo largo de tanto tiempo sin que nadie lo note, ¿no? Aunque
La película funciona, debo decir que es un thriller bastante bien llevado sobre un personaje que interpreta el mexicano Gustavo Sánchez Parra. Gustavo Sánchez Parra, y que... Sí, sobre dos inmigrantes en España. Él comete no es un crimen, simplemente está perseguido por la justicia. Como es ilegal y Sí. hace algo que no debió de haber hecho, entonces se esconde en la casa de su novia, que es la empleada doméstica de una que es casa. Martina ¿no? García, actriz colombiana que era muy buena, que no sé qué pasó con ella, porque tuvo apariciones destacadas tanto en el cine colombiano como en el cine mexicano, y después la última vez que la vi fue en Narcos, y no sé qué. No, yo tampoco sé. A mí lo que me gusta de esa película es, tengo el mismo reparo que tú, no sé qué comía, en fin, como que estos huecos que dices, bueno, pero lo que me gusta es más bien el retrato de cómo los dueños de la casa tienen esta especie de propiedad, o sea, sienten que son dueños de ella, ¿no? De ella, sí, de la empleada vamos, doméstica. al grado de que el hijo la viola, ¿no? Sí, claro. Y ella le guarda el secreto, pero después cuando queda embarazada deciden qué va a hacer de su vida. Estos detalles me interesan mucho, ¿no? En Sí. donde acaba pues dependiendo siempre de ellos, de la casa en la que trabaja. Sí, está bien, Rabia. Sí. No conocemos Pescador, ninguno de los dos No. lo hemos visto. La buscamos y no la encontramos. No la encontramos en internet. Y luego hay una película muy ambiciosa en el 2013 llamada Misión Europa, que vimos en Morelia, ¿te acuerdas? Sí. Fíjate que se nota que fue, bueno, lo ha dicho él, es una película de encargo, no propiamente de estudio Hollywood, pero sí gringa, hollywoodense. Sí, hollywoodense. Sí. Porque es un giro dramático al cine de Sebastián de 180 Cosero. grados. Entra porque se ubica en el espacio exterior, mientras que su cine es muy callejero y muy de personajes sí, muy urbano, marginales. Además. Y además aquí son astronautas extranjeros todos, ¿no? Sí, sale Ana María Marinka, que es la actriz rumana. de Christian Myung-gyu, que Sí. ganó la Palma de Oro con 4 meses, 3 semanas, 2 días. 2 días, sí. Sí, pero bueno, de entrada es muy difícil. Es una película sobre pietaje encontrado en el espacio, ¿no? Que explica una catástrofe, pero además, no sé El si timing fue equivocado. fue el mismo año de Gravity. Sí. Entonces digo, pues no por comparar, pero ahí estaba toda si había que hablar de una película del espacio, era de Era de Gravity. Sí salió en el año equivocado, porque Sí. todo el mundo prestó atención a Gravity, obviamente, e ignoró esta película que pasó sin pena ni gloria. A mí no me gusta mucho. No. Creo que aún viéndola más allá de Gravity, siento que pues cae en muchos de los temas de estas películas en donde, claro, Y los sabemos efectos quedaban mucho a deber. sabemos que algo va a pasar y que van a tener que sacrificar vidas y que va a haber un conflicto moral. Creo que no es memorable. No. Y bueno, su última película, la última película que ha hecho hasta la fecha, que ya es del 2016, ya lleva un rato sin hacer un largometraje, es Si muertos no hay carnaval. Sí, que otra vez vuelve a sus temas, ¿no? Sí, y a su tierra. A ¿no? su tierra y a sus temas, que es los conflictos ciudadanos violentos, ¿no? Habla de despojados de un territorio, de un cacique, que es Herando González, el mexicano. Sí. Siempre trabaja, bueno, desde Crónicas ha trabajado con actores mexicanos, excepto en Misión Europa, ¿no? Exacto. Y sí, hay un asesinato ahí sin esclarecer, pero eso se vuelve el pretexto para investigar asuntos mucho más oscuros. ¿A ti te gusta? Hay un punto donde todo está demasiado calculado como para que coincida. No sé si me explico, o sea, como que yo no me creo que el plan que al final se lleva a cabo depende tanto del azar que no. Sí, que el plan no era me convence. ir eliminando a los pobladores Exacto. originales, ¿no? Pero dependía de una sincronización realmente militar para que llevarse a cabo así, ¿no? Sí, a mí no me gusta, sí me gusta, pero me gusta mucho más Crónicas, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, claro. Pues esperemos que ya haga una siguiente película. Y bueno, ya estamos en el In Memoriam, recordando a los que se fueron el pasado mes. Está el actor Javier Ruán, actor mexicano, que hizo algunas películas. Fue nominado por su coactuación en Los Marcados de Alberto Mariscal. Está también el compositor Luis de Pablo, que es español, y es un compositor, vaya, de música seria, que al mismo tiempo hizo algunas partituras de películas de Saura y sobre todo hizo la música
del Espíritu de la Colmena, película que hemos elogiado de Víctor Víctor Erice. Erice. ¿Sí? Y bueno, la figura que realmente lamentamos su fallecimiento fue la de Felipe Casals, que es, además de un extraordinario cineasta, uno de los pilares del nuevo cine mexicano de los 70s, pues era un gran amigo nuestro, ¿no? Sí, vamos, todas las muertes son lamentables, pero, Sí. pero hay algunas que duelen más, Que ¿no? duelen más en la medida que son más cercanos. Sí, bueno, tú llevabas desde siempre Sí, conociéndolos. desde el 77 lo conozco. Claro, sí, hiciste un libro sobre sus películas. Sí. Yo lo conocí hace 10 años cuando estrenó Chico Grande. Chico Grande, sí. Y poco a poco, bueno, siempre fui admiradora de su cine. De su cine, sí. Pero se fue convirtiendo también en un amigo, ¿no? En un amigo generoso. Mucha gente quizá tenía la idea de que era un hombre duro y era todo lo contrario, Proyectaba ¿no? esa imagen de ser hosco y duro, pero en el fondo era un pan, ¿no? Era realmente muy buena persona. Y sí, lo vamos a extrañar mucho, ¿no? Tanto como cineasta como persona, ¿no? Sí, todavía no nos lo creemos muy bien, porque pues sí, Sí. todavía teníamos incluso planes de hacer cosas con él y demás, pero bueno, pues les recomendamos ver sus películas. Seguramente habrá muchas retrospectivas. Es el mejor homenaje que le pueden hacer Sí, todos a Felipe, ¿no? Sí, claro, que se le siga recordando por sus magníficas películas, ¿no? Así es. Pero bueno, nosotros seguimos y queremos invitarlos a ver una cápsula realizada por nuestra colaboradora Francina Islas del Festival de Ourense en España. Son ya 26 ediciones del Festival de Cine de Ourense en Galicia. Este año han proyectado 71 películas de 24 países, una fiesta cinematográfica que está ligada a México por la figura de Carlos Velo. Acogiéndose en el exilio al ofrecimiento de Lázaro Cárdenas, el presidente de México, pues se fue a México y allí ya empezó pues otro tipo de vida, porque empezó su vida en el exilio. Él amó México hasta la profundidad, me consta, así como sé que nunca olvidó a Galicia, sé que amó México hasta lo más hondo de su alma, porque así consta en muchos documentales que realizó. Allí pues desarrolló toda su vida profesional, pero sin olvidar nunca Galicia. Y una de las novedades de este año, que además a nosotros nos causa un particular placer, porque es un poco la internacionalización del festival, nuestra relación con México, natural, es algo que tenía que ser. Y lo es a través de Televisión UNAM, cuando ponemos en marcha el taller Carlos Velo, que es un taller de documentales para jóvenes realizadores que les falta un empujoncito económico para terminar sus proyectos. En el marco del festival, la Fundación Carlos Velo reconoció con el Premio Beliano de Honra al cineasta Iván Trujillo, quien fue discípulo de Carlos Velo en México y de quien aprendió el amor y vocación de apoyo al cine documental. Yo creo que el amor por el cine documental, la pasión por el cine documental, y no solamente para hacerlo, sino para ayudar a que se siga haciendo. Estamos promoviendo el taller Carlos Velo, que es mediante la discusión, el análisis de películas en proceso, poder hacer que el resultado sea mejor y apoyar económicamente entre TV UNAM y la Fundación Velo a proyectos mexicanos y españoles. Entonces creo que ese es el mejor legado que tenemos y la parte más importante. Además, pues sí, aquí hay un festival que está creciendo, el Festival de Ourense, y que será también el espacio idóneo para ir mostrando estos nuevos documentales que están por venir. Este año la Calpurnia a la mejor película ha sido para Playground de Laura Wandel. El premio Carlos Velo a mejor dirección ha sido para la película turco-rumana Mi mejor amigo. Y el premio especial del jurado ha sido para la película mexicana Uzi, de Pepe Valle. Se llama Uziel. Le dicen Uzi. Ay, como lo ves, es cabrón el Uzi. Es un abordaje de la violencia, pero es una película sin violencia, o sea, no es ni de violencia ni con violencia, sino es una reflexión sobre la violencia que a mí se me antojó que era
como más importante, digamos, ¿no? O es más lo que me apetecía a mí hacer. Otro de los reconocimientos destacados fue la Calpurnia de Honra para el cineasta Gonzalo Suárez. Entre manos tengo un guión que me hubiera gustado rodar, pero han considerado que tengo ya una edad provecta para hacerlo y no han querido. Pero han pagado bien para comprar los derechos de autor y encargarme una reescritura de los guiones que ya tenía escritos con Peckinpah en Los Ángeles sobre mi novela Doble 2 y estoy en eso. Pero estoy deseando terminarlo para rodar por donde sea, aunque sea cuesta abajo. También va a salir ahora un libro mío, un libro de relatos en Random House. La Fundación Carlos Velo, organizadora del festival, cuenta con el apoyo incondicional de la Diputación de Ourense, que no solo ha financiado esta edición, sino que restaurará la casa natal de Carlos Velo para que se convierta en la sede de la Fundación. El apoyo es total, desde los inicios de la Fundación como patrono hasta el momento actual en el que le hemos encomendado la gestión del festival y con ayudas específicas como las de adaptación de la que va a ser sede de la Fundación, de equiparla, de hacer una reforma importante para que sea acorde a la dignidad y a la talla intelectual y cinematográfica de Carlos Velo. Para Encuadre Iberoamericano, desde el Festival de Ourense en Galicia, España, Francina Islas, corresponsal. Vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a ver una cápsula sobre los festivales de Biarritz y Guadalajara y haremos nuestras recomendaciones sobre estrenos en línea. No se vayan. El 2 de octubre pasado fueron anunciadas las películas ganadoras de la 30ª edición del Festival de Biarritz en Francia. El premio Abrazo a la mejor película de ficción fue para Jesús López, título de Maximiliano Schoenfeld, producción de Argentina. El premio del jurado se lo llevó Candela, de Andrés Farias Cintrón, de República Dominicana. La mención especial para la interpretación fue para Una película sobre parejas, de Natalia Cabral y Oriol Estrada, pareja de directores también de República Dominicana, cuya película se llevó igualmente el premio del Sindicato Francés de la Crítica de Cine. El premio del público fue otorgado a la cinta Fanny Camina, de Alfredo Arias e Ignacio Masllorens, de Argentina. En documentales, el premio principal fue para ¿Qué será del verano?, de Ignacio Ceroy, de Argentina. Y la mención del jurado para Baichiletic, de Juan Javier Pérez, de México. Y hablando de México, nos movemos del Atlántico francés hasta el occidente de aquel país. Por la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, dio a conocer sus premios, donde el premio Mezcal a la mejor película mexicana fue para El comediante, de Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio, y el de mejor dirección para Antonio Hernández por Nos hicieron noche, también de México. Entre los premios paralelos destacan el premio Maguey a la mejor película LGBTIQI+, que fue obtenido por Our Bodies Are Your Battlefields, de Isabel Solas, de Argentina. En la sección de largometraje iberoamericano documental tenemos como mejor documental iberoamericano El cielo está rojo, de la chilena Francina Carbonell. La mención honorífica fue para El vals de Santo Domingo, de la dominicana Tatiana Fernández Geara. La mejor dirección al brasileño Luis Bolognesi por A última floresta. En largometraje iberoamericano de ficción, Chile arrasó. Por un lado, con el premio a la mejor dirección y mejor ópera prima para Inmersión, de Nicolás Postiglione. Y por otro lado, con el premio más añorado, el de mejor película, para Mis hermanos sueñan despiertos, de la también chilena Claudia Huequimilla. Muchas felicidades a las y los ganadores. ¿Estoy seguro que podemos salir? Pues sí, vamos a recomendar algunos estrenos en línea. Entre ellos hay una serie que a ti te gusta. Me gusta, es un decir, me impactó ¿Te mucho. interesa? Sí, es una serie llamada Colonia Dignidad, sí, que es como se llamaba, pues una comunidad, una comuna, una secta, se le podría
llamar así, que hubo en los años 60 en Chile, que fue fundada por un ex-nazi, por alguien que peleó en la Segunda Guerra Mundial, pero después de, como sucedió con muchos alemanes que no fueron castigados por ello, emigró a Sudamérica. Pero antes de eso tuvo allá una especie de casa-hogar en donde abusó de niños, de los niños que... ¿En dónde? En Alemania. Y salió escapando de ahí por eso, no tanto por así, pero el gobierno de Chile, el gobierno de Pinochet, lo recibió con los brazos abiertos y le permitió fundar una colonia llamada Dignidad. Llamada paradójicamente Dignidad, en donde además se trajo a varios niños huérfanos de Alemania, algunos con sus familias, pero estando aquí los separaba de sus papás y también invitaba a algunos niños chilenos. Entonces, pues, ¿qué podía salir mal, verdad? No, claro. Sí, no, terrible, terrible. Fue un caso pues muy conocido en Chile. Hay incluso una película de animación que se llama La Casa Lobo, que ya le hemos comentado. Incluso una película también no muy buena que se llama Dignidad, pero este documental es espeluznante porque, bueno, hay entrevistas, testimonios de algunos de los sobrevivientes, hay pietaje de este hombre que era pues como son estos hombres, entre mesiánicos y les hacía... perverso. Bueno, porque además, al ser aliado de Pinochet, tenía allí casas de seguridad en donde torturaban a los presos políticos de Pinochet. Entonces era alucinante, en los sótanos había torturas, mientras en la parte de arriba había puestas de teatro de niños que se vestían como tiroles. Y entonces, bueno, pues habla de todo eso y de cómo pues estos lugares y estos células del mal se pueden replicar en cualquier lugar, ¿no? Y no sé si la disfruté, pero sí es muy interesante. Sí. Bueno, se estrenó el documental La Vocera de Luciana Kaplan, que es sobre el personaje político llamado Marichuy, que aspiró a candidata en las pasadas elecciones. Y es un documental desigual, diría yo, ¿no? Como que a veces es un poco disperso. Yo hubiera querido algo más concentrado en la figura de Marichuy. Es que por un lado se va hacia la figura de ella, pero después habla de los problemas agrarios, que se pareciera a otro documental. No sé si a eso te refieres. A mí eso es lo que me pareció. Sí, lo que me pasó. Sí, pero bueno, pues para quien no conozca nada de ella, allí está, ¿no? Ajá. Se estrenó en Netflix la película El olvido que seremos de Fernando Trueba, a quien ya tuvimos hace unos momentos en una cápsula. Película muy elogiada por cierta crítica. Premiada también. Premiada en los Platino, fue una de las películas más premiadas. Y a mí en lo personal no me satisfizo. Volvemos a lo que dijimos cuando revisamos la obra de Trueba, que es mejor persona que realizador. Es feo decirlo, pero me parece que de alguna manera el relato se le va de las manos y hace algo muy tibio, ¿no? Que al final se vuelve muy melodramático, en un final que ya sabemos que va a venir. Es que eso creo que es lo que pasa, que es como predecible, ¿no? Sí. Tiene un tono melodramático porque la historia se presta para ello. Es Héctor Abadijo recordando a su padre asesinado. Pero no hay sorpresas. Ya sé que la vida y la muerte no se trata de eso, pero narrativamente está abordado de una forma muy convencional, ¿no? Sí, sí. Y creo que la parte más interesante es la que está en blanco y negro, la que ya habla de sus últimos años del doctor Héctor Abad, cuando ya va a ser sacrificado en los años más violentos de Colombia. Y la parte de la familia me resulta un poco sobrante en pietaje, ¿no? Como que dices, bueno... Javier Cámara hace muy bien el acento colombiano, que es un acento muy difícil de dominar. Muy sutil. Y algo que me sorprendió de lo mala que es la música. Es de Zbigniew Preisner, el colaborador de Kieslowski, que hacía tan buenas partituras. Y aquí hace algo tan sobrevendido, reiterativa, ¿no? Enfatiza todas las emociones, que es lo que no debe hacer una música de cine, ¿no? Bueno, pero pues ahí está en Netflix también. Ahí está en Netflix, quieren ver. sí, El olvido que seremos. Sí, y se estrenó también en Netflix la película Distancia de Rescate, que... Yo vi en San Sebastián, estaba en San Sebastián, sí, que no pasó, no ganó nada, ¿no? Que era, pues yo creo que muy esperada, porque Claudia Llosa es una directora que su película más reconocida ha sido La teta asustada, pero tiene Madre Nusa me gusta más. Tiene una amplia base de seguidores y me gustan algunas cosas. La película siento que, sin embargo, se pierde el relato al intentar abarcar, bueno, sé que está basada en una novela de Samantha Schweblin, al tener
que ver este asunto ambientalista. Se pierde un poco la trama. Era muy es la historia de dos madres y de cómo una de ellas considera que su hijo dejó de ser su hijo después de someterlo a una especie de embrujo, ¿no? De resurrección. Y esa parte, eso me interesó mucho, me hubiera gustado. Ya sé que las películas no son lo que le hubieran gustado a uno, pero esa parte era muy buena. De hacer la vuelta de tuerca, ¿no? Tiene algo así como de Henry James, pero fallido. Sí. ¿No? De eso de que el niño es o no es, en fin, a mí no me convenció, la verdad. Dolores Fonzi está bien, me parece. Sí. En un personaje muy extraño, nunca muy sabes. Muy ambiguo también. No sabes si está mintiendo, está loca, está dentro del plan. Sí. Entonces, bueno, pues también como con Sebastián Cordero esperamos la siguiente película de Claudia Llosa. Y bueno, también esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Solo recordarles que somos una plataforma televisiva en donde buscamos darle la mayor visibilidad posible al cine iberoamericano, el que se presenta en festivales, en el que se distribuye en línea y el que tiene estrenos en salas. Los esperamos dentro de un mes.